Hola amigos de Perú 21 TV, mi nombre es Mayra Calderón y vamos a interrumpir brevemente esta audiencia a Alejandro Toledo por el caso Odebrecht, audiencia que se puede ver por Justicia TV, que llega solamente al 60% de los peruanos y que no puede ser transmitida por los medios locales. ¿Por qué? Porque ha sido una decisión del Poder Judicial, que ha dado una respuesta inaceptable al pedido de acceso de la prensa al juicio del expresidente, utilizando el argumento del aforo, el cual carece de validez. Ya a estas alturas hemos pasado el periodo de pandemia, total que en estos momentos se podría haber habilitado el ingreso a la prensa, como ha sucedido en otros juicios, con, por ejemplo, Alberto Fujimori, con el propio Pedro Pablo Kuczynski, contra Ollantumala y Nadine Heredia, por ejemplo, por citar algunos nada más. Pero sobre este tema en particular, ¿y qué es lo que significa el hecho de que los medios de comunicación no puedan ingresar a esta audiencia? Ya estamos conectados con Zuliana Lainez, ella es presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Zuliana? Hola Mayra, muy buenas tardes, un gusto estar en contacto. ¿Qué opinas de esta situación? Ya no estamos en pandemia, ya todo el mundo se ha sacado las mascarillas, tenemos mejor precaución, tenemos las vacunas también. Entonces, ¿qué te parece a ti el argumento del Poder Judicial con respecto al ingreso de los medios de comunicación para hacer una cobertura extraordinaria como se ha hecho anteriormente con un expresidente en cuestión? Inaceptable, inaceptable, Mayra, a estas alturas, pero además tenemos la sensación que conforme pasan los días y las horas y las declaraciones, se suman las declaraciones, el hecho se va agravando, ¿no? Porque nosotros tomamos conocimiento la semana pasada a través de algunos colegas que habían solicitado, como es natural, la acreditación para hacer cobertura al juicio oral que tenía lugar esta mañana y nos decían que les habían dicho que no iba a haber acceso a la prensa. Entonces, todas las alarmas se encendieron, tuvimos una comunicación Pública para que rápida, retire tanto las observaciones. con el Consejo de la Prensa Peruana, con el Instituto Prensa y Sociedad, hicimos una carta conjunta, tanto al presidente de la Corte Suprema de Justicia como al titular de la sala. Les hicimos saber de que tenía que garantizarse el tema de la publicidad en esta cobertura y la respuesta la tuvimos a las 24 horas, ¿no? La respuesta no tiene ningún sustento válido, porque lo que nos dicen es que frente al pedido de los gremios periodísticos no pueden dar acceso a la prensa por razones de seguridad y de aforo. Nos dicen que la sala donde se iba a desarrollar el juicio oral tiene capacidad para 50 personas y que esa cuota de participación ya se cumplía entre las partes procesales, los miembros de la sala, entonces que era imposible darle acceso a la prensa, pero que ellos garantizaban que se iba a dar cobertura a través de Justicia TV. Para nosotros, primero, eso es inaceptable. Utilizar hoy por hoy el tema del aforo como una justificación para negar cobertura a la prensa no tiene ningún sustento, ¿no? O sea, no podemos venir a hablar de pandemia hoy cuando ya ni siquiera hay una alarma a nivel mundial por eso, ni se pueden alegar cuestiones de salud. Lo segundo es de que si la sala donde iban a desarrollar el juicio oral era pequeña, lo que se debió planificar es un lugar, y hay salas en el país, en la base naval. Sabemos por información que nos llegaba esta mañana de que incluso hay una iniciativa de convenio con el Ministerio del Interior para poder hacer audiencias también en Barbadillo, en lugares donde el aforo pueda permitir que la prensa esté presente. Pero te decía que esto se iba agravando, Mayra, porque esta mañana, ante el reclamo también de una de las partes de que la prensa no esté presente en una audiencia que es de absoluto interés público, las declaraciones de una de las juezas integrantes de la sala es terrible, ¿no? Ella dice, bueno, por la naturaleza del juicio oral, nosotros no podemos permitir que en pleno juicio oral se estén haciendo informes, refiriéndose al trabajo de la prensa, se estén haciendo informes donde digan quién redactó la respuesta, quién participó, quién habló con quién. O sea, eso es querer imponer una censura previa
desde un órgano de administración de justicia, ¿no? Varios colegas en redes sociales hoy han resaltado la importancia de la comunicación no verbal en estos procesos, recordando justamente el famoso guiño que se hicieron el señor Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en medio justamente de una audiencia judicial. Eso solo lo capta el periodismo, el fotoperiodista, el camarógrafo que están ahí en ese momento y que por olfato periodístico sabes cuándo hay que hacer una toma más cerrada, el reportero que está pendiente a quién habla con quién, la comunicación no verbal, todo eso contribuye a ejercitar las libertades informativas en este país. Por eso decía que a esa respuesta inicial, hoy por hoy vemos la situación más grave porque las declaraciones de la magistrada dejan bastante claro que no se ha permitido el acceso de prensa, no por seguridad, no por un tema de aforo, no se ha permitido justamente para que puedan hacer, para intentar impedir estos reportes que son muy propios de la actividad periodística en una audiencia de juicio oral. Y que además, Zuliana, limita al ciudadano, ¿no? Limita al ciudadano a tener esta información, porque si vamos a los hechos, Justicia TV no llega a todo el mundo, solamente el 60% de la población que tiene internet en sus casas o en sus móviles. Entonces, las personas que quieren estar pendientes de Alejandro Toledo y qué es lo que sucede en el juicio, no van a poder verlo, no van a poder saber, no van a poder conversar sobre esas informaciones, sobre lo que se vaya argumentando dentro de este juicio. Entonces, ¿se podría hablar de una discriminación también? Sí, absolutamente, y de que se lesiona libertades informativas. Mira, estamos en el mismo escenario, Mayra, y creo que en esa ocasión también tuvimos oportunidad de hacer un enlace, de cuando el Congreso no dejaba entrar a periodistas al hemiciclo, ¿no? También argumentando temas de seguridad, temas de salud, luego defensa civil, y cuando tuvimos ocasión de hablar en ese momento con la presidenta del Congreso, la señora Alba, ella nos dijo, pero ya tienen la señal de Congreso TV, ¿no? Y nosotros le decíamos, no, no nos sirve la señal oficial de Congreso TV, porque nos trae una toma abierta, fija. Nosotros lo que queremos como periodistas es informar si hay gente presente en el hemiciclo o no, o si el hemiciclo está vacío, qué gente corre a conseguir firmas con otras bancadas para una determinada iniciativa legislativa, quién habla con quién, la comunicación no verbal. Recordemos que en el Congreso de la República, ¿cuántas veces ha sido noticia? Un parlamentario que se pone de espaldas al orador. ¿Eso nos lo va a mostrar la señal oficial del Congreso? Por supuesto que no, porque lo más seguro es que nos den un plano amplio, fijo, sin ningún detalle en particular, y eso lesiona derecho a la información de la ciudadanía. La ciudadanía tiene derecho a saber, todos los que están ahí, o en el caso del Congreso de la República, o en el caso del Poder Ejecutivo, recordemos cuántas veces hemos tenido que protestar también, porque se nos ha dicho, no, la prensa no va a acceder, pero ya tienen la señal de TV Perú. Genial que TV Perú haga su trabajo como canal público, pero eso no garantiza derecho a la información a la ciudadanía. Hay que garantizar una cuota de los medios privados en la cobertura periodística. Y no es solo decir, ah, ya solo entran fotoperiodistas o solo entran camarógrafos, los reporteros también necesitan estar ahí para tomar detalles justamente de todo esto, que creo que el ejemplo que ponía uno de mis colegas hoy es súper gráfico de por qué es necesario, de lo que recordamos de esa audiencia en la que participó Fujimori y Montesinos. Probablemente la ciudadanía lo que más se le quedó en la cabeza fue ese famoso guiño que pudimos presenciar justamente gracias al trabajo de nuestros colegas que estaban in situ, ¿no? Así que querer apelar a que ya tenemos Justicia TV, que ya tenemos el Congreso, el canal del Congreso, que ya tenemos la señal de TV Perú, es absolutamente limitativo de las libertades informativas en este país. Y el Poder Judicial tiene que entender que no es una dádiva, no es una concesión, que se necesita garantizar la publicidad de las audiencias como un principio básico y que esa publicidad la garantiza no la transmisión de un espacio como el de Justicia TV, sino fundamentalmente la presencia de nuestros colegas ahí que pueden informar en tiempo real lo que puede estar pasando en la audiencia. Claro, y también cabe la pregunta, ¿no? ¿A quién beneficia esta falta de cobertura que nos impide el propio Poder Judicial? ¿A quién beneficia? ¿A Alejandro Toledo
¿Por qué? ¿No? ¿Por qué con él no se está dando esta facilidad a la prensa? ¿Quién lo está protegiendo? Piensa mal y acertarás, nos decían las abuelas, pero es una pregunta válida también. Sí, sí, a quién beneficia y a quién perjudica, ¿no? Y a quien está perjudicando fundamentalmente es a los peruanos y peruanas que tienen todo el derecho de conocer los detalles que se produzcan alrededor de un caso de mega corrupción que es de absoluto interés público. Y esto, Mayra, a mí me gustaría poner la seña de que antes de pandemia, ¿no? Cuando parecería que no hubieran habido problemas de aforo antes de pandemia, ¿no? Porque antes de pandemia la prensa ingresaba a hacer la cobertura, no había ningún tipo de cortapisa de decir, mira, en este ambiente solo las partes procesales, como se está alegando hoy, cubren el aforo de la sala. O sea, si antes de... No estamos pidiendo nada extraordinario, estamos pidiendo volver a las condiciones que la prensa tenía antes de que se utilicen los temas de los aforos y los temas de salud como justificante para no permitir presencia de prensa ahí. Una de las cosas que desde el gremio dijimos en su momento cuando teníamos el problema del hemiciclo, cuando en Palacio de Gobierno no se habilitaba la sala de cronistas, era que asumimos que los funcionarios se han acostumbrado a estar muy cómodos sin la presencia de los periodistas ahí, ¿no? Sin ese periodista, fotoperiodista, camarógrafo, que puede ir captando esos gestos, esas reacciones, esas conversaciones que también son válidas dentro del marco de transparentar lo que ahí está sucediendo. A nosotros nos parece sumamente grave, Mayra, y yo quiero poner el foco en eso. Lo hemos estado difundiendo hace muy poco también a través de nuestras redes sociales esta argumentación que dio la jueza para justificar el por qué no entra la prensa, y ya nos parece grave que ni siquiera, hoy ya no hable de aforo, ¿no? Hoy dice que la naturaleza del juicio oral no permite que un periodista esté transmitiendo en pleno juicio sobre quién habla con quién le hace las respuestas. Eso es información pública, eso es ejercicio del derecho a la información pública, y por eso decía que vamos de mal en peor. Esas últimas declaraciones de hoy en la mañana lo que demuestran es que lo que se quiere imponer es una censura previa, ¿no? Así que nosotros hacemos una exhortación directa a levantar esa restricción ya mismo, porque de no hacerlo se están vulnerando libertades informativas. Muy bien, muchísimas gracias, Zuliana, por estar con nosotros reaccionando ante esta situación preocupante y que hay que llamar la atención porque en esos momentos se está desarrollando todavía la audiencia contra Alejandro Toledo. Nosotros vamos a regresar con esa audiencia, pero te doy las gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, y ojalá que se pueda levantar esta medida de inmediato, y si es un tema de aforo, que a estas alturas nosotros creemos que ya ni siquiera es eso por declaraciones de la propia jueza, se vayan a otras salas. Hay otras salas que tienen la capacidad para garantizar presencia de prensa ahí. Muchísimas gracias. A ti, Zuliana. Bien, era entonces Zuliana Lainez, ella es presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, con justa razón con nosotros alza su voz de protesta porque no se está permitiendo el ingreso de periodistas y la cobertura periodística es de larga data. No solamente se ha visto con Alejandro Toledo, sino también con otros expresidentes en cuestión y en casos emblemáticos. Entonces, no se entiende esa intención de decir, bueno, no se puede ingresar a la prensa por el aforo, no se puede ingresar a la prensa por tal motivo, cuando antes ya ha ocurrido. Justicia TV, sí, es cierto, es un medio que ayuda un montón también a la cobertura periodística, pero no a todos los medios de comunicación. Nosotros vamos a regresar entonces más adelante.